Vamos a conversar con Joseph Harold Pierre, analista político, sobre el tema de la situación en su país. Por cierto, ya hemos entrevistado anteriormente al señor Pierre hace ya un tiempo, pues otra vez conversaremos con él. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas tardes, señor Belaunde, gracias por la invitación. Es, digamos, una responsabilidad que asumir para ayudar a entender la situación de Haití y evidentemente que tendrá que salir de esa situación. De acuerdo, pues en estos momentos entiendo que han habido protestas por la idea de aumentar el precio de la gasolina, claro, en un contexto más de aumento del precio del petróleo. Los puestos estos, digamos, reparte combustible, están bloqueados por las bandas, una de ellas dirigida aparentemente por un señor de apodo Barbecue, ¿no? Como si fuera así, barbacoa. Así es. Y lo que está originando serios problemas sanitarios, incluso un rebrote del cólera. O sea, estamos en una situación sumamente complicada. ¿Y cómo se va a resolver este tema de los bloqueos? Bueno, actualmente la única forma de que se resuelva el problema del bloqueo es una intervención militar, digamos, extranjera. Razones sencillas por la policía haitiana no tiene la capacidad de resolver el problema. Estamos hablando de respuestas inmediatas. Así que la única solución a ese problema inmediato es la militar extranjera. Ahora, las anteriores intervenciones militares que han habido, una incluso después de la presidencia de Aristide y otras, como que tampoco han resuelto muchas cosas, ¿no? Entonces hay quienes dicen, incluso están acusando, he visto algunos artículos que acusan al gobierno de estar de una manera agravando aún las crisis para precisamente propiciar una intervención militar. Por cierto, el secretario general de Naciones Unidas sí está de acuerdo con esa intervención, pero aparentemente algunas voces internas dicen que es una maniobra del gobierno para mantenerse en el poder con el apoyo de fuerzas extranjeras. ¿Qué me comenta de eso? Bueno, la pregunta tiene dos aspectos. Lo primero, yo no creo que el gobierno, digamos, tenga el control de la situación. Como el gobierno no tiene el control de la situación, desde mi punto de vista, no es cierto que el gobierno, digamos, haya creado esa situación como estrategia para quedarse en el poder. O sea, si el gobierno tuviera esta capacidad, no te duda de que lo habría hecho, pero no creo que el gobierno tenga, digamos, esta capacidad. Nadie en Haití tiene control de nada, por lo que no creo que eso es, digamos, una explicación correcta. Con respecto al fracaso en las intervenciones pasadas, es cierto, pero la pregunta, ¿por qué fracasaron esas misiones? Porque en algunos países las misiones, digamos, han acertado. Ejemplo, Liberia, finales a inicio de los años 2000, lo mismo también en Timor. Ha habido algunas, digamos, misiones acertadas. En el caso haitiano, las misiones fracasaron porque fueron mal orientadas, fueron muy mal pensadas. De acertar, la misión puede ser exitosa si, solo si, la misión es orientada por naciones competentes y moralmente prestigiosos. Eso es lo que estoy proponiendo en el caso haitiano. Las misiones pasadas, igual forma, si esa misión se hace con este gobierno, va a ser un fracaso porque las fueron orientadas por nacionales incompetentes, nacionales que no tienen el prestigio de mirar al extranjero, digamos, a los que están en la misión. Por eso fracasaron esas misiones, pero no es porque no pudieron acertar. Y eso es lo que estoy proponiendo, que haya un nuevo gobierno de transición formado por haitianos competentes, por haitianos prestigiosos, moralmente hablando, y que puedan orientar la misión. Eso es lo que estoy proponiendo, porque con este gobierno va a ser un fracaso más. De acuerdo, y justamente en relación con eso estaba leyendo que hay una especie de iniciativa
iniciativa de gente de oposición que hagan una especie de acuerdo de Montana. No sé si se llama Montana por Estados Unidos o hay un lugar en Haití que se llama Montana, en fin, no lo sé. Montana es por un hotel donde se llevó a cabo ese acuerdo. Y que proponían, justamente usted habla de personas prestigiosas, a un señor Fritz Jean, que es un ex presidente del Banco de Reserva haitiano. ¿Usted está en línea con eso o su idea es un poco distinta? Bueno, Fritz Jean, es cierto, fue gobernador del Banco Central haitiano. Ahora, el problema es que Montana es una opción. Eligió a Fritz Jean como presidente. Para mí, Fritz es presidente de Montana. Pero Montana tuvo una posición que yo llamo triunfalista, porque al elegir a Fritz Jean, para Montana, Fritz Jean ya era presidente del país. Yo creo que fue mal pensado, fue mal pensada la estrategia de Montana. Ahora bien, que en el contexto actual, idealmente tendría que haber un gobierno de transición con otros actores, porque tanto el gobierno como Montana son formados por actores que siempre han estado en el escenario político haitiano y que no ha dado ningún resultado. Ahora, tendría que ser otros actores, pero en el momento actual, la emergencia de otros actores, evidentemente, por lo que he estado trabajando desde varios años, no es algo que es inminente, va a tomar un tiempo, por lo que la solución al problema actual tendría que ser un consenso entre el actual gobierno y el acuerdo de Montana. Yo creo que sí, eso es la solución factible, evidentemente no la mejor, pero es lo que tendría que darse. Y probablemente es lo que se va a dar. Los actores haitianos no tienen la capacidad, no tienen la cultura política, no tienen la voluntad política de ponerse de acuerdo, pero con la llegada de los emisores americanos, que es asistente secretario en Estados Unidos del gobierno americano, yo creo que ahora se está hablando de consenso, es decir, que va a ser algo de alguna forma por el gobierno americano, pero es lo que es lo que se divisa en el horizonte. Claro, efectivamente es un tema que se trató en la reunión de la OEA que estuvo acá lugar en Lima. Ahora, eso implicaría que el señor Ariel Henry, que asumió la presidencia de manera temporal después del asesinato del señor Moïse, eso implicaría que él estaría dispuesto a dejar el poder. Bueno, Ariel Henry tomó el poder, fue investido del poder con tan solo un tuit de la embajada americana, por lo que él no tiene ningún poder en Haití. Actualmente es la comunidad internacional que tiene toda la influencia. Ahora, si la comunidad internacional decide que ya no va a hacer nada, no será nada. Si la comunidad internacional quiere que se quede como primer ministro, seguirá siendo primer ministro. Pero él no tiene ningún poder real en el país. Bueno, qué complicado. Y bueno, y estas bandas, a ver, ¿qué es lo que quieren? No sé, ¿qué es lo que quieren al mantener bloqueadas los lugares donde se expende el combustible? Están buscando un rescate, porque además entiendo que el señor Barbacoa... Complicado, pero no tanto. Primero, antes de hablar de las bandas, complicado no tanto. Como actualmente no hay élites políticas en Haití, no hay liderazgo político en Haití, hay un vacío total, con la voluntad de la comunidad internacional. Pero lo difícil actualmente es que Haití no es del interés de la comunidad internacional. Tiene ahora otras prioridades. Ahí se complica la cosa. Los haitianos que no tienen ninguna influencia, ningún poder, la comunidad internacional puede hacer lo que quiere en el momento actual. Pero estamos trabajando para que emerja un nuevo liderazgo político en Haití y que el país llegue a ser uno como todos los otros países de América Latina. Por lo menos es el trabajo que he estado haciendo. O sea, usted está trabajando ahora con otros actores políticos y está en conversaciones también con Estados Unidos en particular para ver si se llega a una solución. No, personalmente el trabajo que he venido haciendo es trabajar con jóvenes en las escuelas, en las universidades, en las iglesias,
un trabajo de sensibilización para que emerja una nueva clase política en Haití. Evidentemente, lo que estoy hablando es estoy contribuyendo con la construcción de las élites haitianas, especialmente élites políticas, económicas e intelectuales, porque hay un vacío total de élites en Haití y sobre todo de liderazgo político en el país. Ese es el trabajo que he venido haciendo desde varios años. Ahora bien, y evidentemente eso va a tomar su tiempo, pero yo creo que con este trabajo habrá una nueva clase política que tendrá la capacidad de orientar al país y que seamos un país democrático como los otros de la región. Bien, con respecto a las bandas fueron creadas por políticos haitianos, generalmente para ganar elecciones y para, digamos, estorbar cualquier trabajo a un gobierno. Las bandas son creadas por políticos en el poder y por la oposición. Por lo que tanto la oposición como el gobierno tiene bandas. También el Estado tiene bandas, sea para protegerse o también para estorbar el trabajo a los políticos o para tener influencia. En este marco, van ganando dinero, van ganando espacio, hay bandas que llegan a ser independientes. O sea, hay tres clases de bandas en el país: bandas políticos, bandas políticas, bandas económicas y bandas independientes. Ahí es el caso actualmente. La situación se ha complicado tanto que la mayor parte de las bandas pasan a ser independientes. O sea, en Haití hay dos poderes: el gobierno y las bandas. Estas parecen ser más influyentes, más poderosas que el mismo gobierno. Y lo que quieren las bandas, evidentemente, es aún más poder. Y la pregunta más importante es cómo salir de las bandas. La única forma, hay dos pasos. El primer paso es, digamos, neutralizar a las bandas con una intervención militar extranjera. El segundo paso es neutralizar a los comenditarios, a los jefes reales de las bandas, políticos y empresarios. Es el segundo paso. El tercer paso es el fortalecimiento de la policía haitiana, para que la policía tenga la capacidad de impedir el brote o el resurgimiento de las bandas. Y luego, evidentemente, la construcción del Estado haitiano, y eso le toca solo a los haitianos. La coyuntura, no podemos salir de la misma sin la comunidad internacional. Pero otra cosa es la construcción duradera del Estado haitiano, que le toca a nosotros haitianos. Y el trabajo que he venido haciendo de conferencias en escuelas, en universidades, en iglesias y también a través de entrevistas en los medios es para eso mismo, para la construcción del Estado, un Estado duradero. De acuerdo. Ahora, las intervenciones de la ONU normalmente son fuerzas de paz, ¿no? Pero acá sería, pues, entrar a una guerra con las bandas. O sea, sería una intervención, como usted dice, militar, que no va a ser fuerza de paz, ahora, ¿no? Hacer la guerra a las bandas. No puede ser una misión de paz, no. Una misión de paz es una... importa como la policía, como si fuera policía. La misión de la policía es, digamos, orden en la sociedad, cohesión social. Eso es la misión de la policía. Las misiones de paz se comportan como policía. Eso no es lo que necesitamos en Haití. Lo que necesitamos, tenemos un problema de bandas, tenemos un problema cuya solución o respuesta tiene que ser necesariamente militar. No es un problema que puede resolver un cuerpo de policía. Por lo que necesitamos es una fuerza para neutralizar a las bandas. O sea, así es. No necesitan casos azules por ahora, necesitan una fuerza militar como la que Estados Unidos envió contra Irak en Kuwait para sacar a los iraquíes de Kuwait. Necesitan una fuerza de ese tipo, claro. Obviamente para una labor interna, pero con un objetivo militar para derrotar a las bandas. Básicamente por ahí. Sí, cierto. Así es. De acuerdo. Tengo que precisar. Esta misión puede ser exitosa. Sí,
es orientada y acompañada por haitianos competentes. Esa misión también tiene que ser lo que se llama una misión total, lo que significa misión que tiene la cantidad de agentes, de militares necesaria, que tiene también el presupuesto necesario, voluntad de neutralizar a las bandas. Si esas condiciones no se reúnen, va a ser un fracaso más. Y la situación se va a, lo que llamo el caos haitiano, se va a exacerbar. Claro. Ahora, el tema es que Estados Unidos está un poco, como se dice, escaldado después de haber estado en Afganistán, en Irak. Y después la experiencia que de repente más se parece a la haitiana fue en Somalia, ¿no? Donde intervinieron de manera para una misión humanitaria, pero tuvieron que pelear contra el gobierno y fue un desastre. Yo no sé si ahora Estados Unidos está otra vez con las ganas de lanzarse finalmente una operación que va a tener costos, donde probablemente vayan a sufrir bajas. No va a ser tan fácil convencer a Estados Unidos de meterse a un operativo de ese tipo, ¿no? Lo que es cierto es que ahora los Estados Unidos no está interesados en ayudar a que se resuelva el problema haitiano, por muchísimas razones. Primero, habrá elecciones. Segundo, hay la preocupación, el tema Rusia-Ucrania. Tenemos China en América Latina. Tenemos, digamos, todos los problemas de la región. Es como si América latinoamericana se está saliendo de la mano con todo este panorama complicado. Haití no es una prioridad de Estados Unidos. La única forma que tengamos una misión militar total en Haití es que haya haitianos competentes, prestigiosos, que lobbyen Washington y que probablemente se repiense su visión con respecto a Haití. Pero eso no es tan cierto. Es cierto que tendremos la misión que pueda resolver el problema en Haití. De acuerdo. Bueno, ya para cerrar, entiendo que las investigaciones sobre el asesinato del señor Moïse están en nada, no avanzan nada, no hay ninguna noticia al respecto, ¿no? La misma semana del asesinato del presidente, yo dije en una entrevista al periódico español El País, la única forma para que se sepa lo que pasó es que la comunidad internacional lo quiera. Tan pronto, si la comunidad internacional no quiere eso, nunca se va a saber nada. Repito lo mismo que yo dije hace más de un año. Si en Haití, si la justicia haitiana no tiene la capacidad de juzgar a un ladrón de gallos, explíquenme con capacidad de resolver, explíquenme cómo tiene la capacidad de resolver un tema, de dirimir un tema tan complicado, un tema político. Es imposible, la justicia haitiana no tiene esa capacidad. Y la justicia haitiana es hoy en día más débil de como cuando fue asesinado el presidente. Y es importante saberlo. Lo que hay que saber, el Estado haitiano es simple, esencialmente inexistente al momento actual. Vaya, ¿qué tal cuadro? Bueno, así es. En fin, seguiremos al tanto. Gracias, señor Piez, por esta... El mensaje a América Latina es que hay actualmente un nuevo liderazgo haitiano, joven, que se está formando. O sea, América Latina tiene que tener, digamos, invito a que América Latina tenga esperanza en una solución en Haití. Evidentemente no será con esos políticos, pero hay un nuevo liderazgo que se está formando. Bueno, por lo menos es algo de esperanza, alguna luz al final del túnel. Gracias, señor Piez, por estas explicaciones. Seguramente volveremos a conversar de lo que está pasando en su país. Gracias nuevamente. Siempre será un placer. Muchas gracias. Bien, recordemos la pregunta.